Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Queridos amigos y hermanos, aquí su amigo Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos un estudio titulado así: Israel, pueblo de Dios. Israel, pueblo de Dios. Así que pongamos atención a todos los acontecimientos que se están dando y que están en curso ahorita mismo. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá a todos los hermanos que se reúnen cada semana para aprender y escudriñar más la Sagrada Escritura, porque es importante que todo buen estudiante de la palabra de Dios siempre esté ahí diestro con su arma, aquí la Santa Biblia en sus manos, para compartir la palabra de Dios, donde hay un mundo de tanta confusión actualmente, de tantas enseñanzas erróneas y doctrinas de demonios que están diseminadas e introducidas en las iglesias. Así que recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios. Aquí no vendemos nada, no te pedimos dinero, no nos interesa que nos envíes dinero, tampoco nos interesa eso. Nuestro interés es que tú aprendas y escudriñes la Sagrada Escritura cada semana, por lo menos, hermano, revisar estos estudios y buscarlo, examinarlo todo y retén lo bueno. Que cada palabra que sale de aquí tú la revises a la luz de la Sagrada Escritura. Es importante que te suscribas al canal si no lo has hecho. Suscríbete y cada vez que tú le das un me gusta o un like, como le llaman, hace que este algoritmo de la plataforma le dé más acceso a más personas les llegue este video y puedan ver este video. Así que tú contribuyes de esta manera al ministerio. No es por ganar popularidad, porque somos de los menos populares, ya que llevamos la verdad y no somos tan populares. No somos los más vistos, o sí somos vistos, pero nos quitan las vistas para que la gente se desoriente y se decepcione. Que no, este programa no es interesante, nadie lo ve. Pero aquel que quiere aprender y escudriñar la Sagrada Escritura, es más bien, este programa va dirigido para usted, hermano, amigo, que si es primera vez, suscríbete al canal y no le cambies al canal, quédate hasta el final. Quédate hasta el final para que puedas ir aprendiendo, ya sea de a poco, lo que dice la palabra de Dios. Pero es importante que comiences, porque ya el tiempo es corto. El tiempo se acaba, el tiempo se agota, ya casi no hay tiempo. El tiempo de la gracia es el tiempo de la iglesia que ya está por culminar aquí en la tierra. Así que es importante que te suscribas y le des like o me gusta, así más personas pueden ver este video. Aquí no se monetiza ni se comercializa con la palabra de Dios, no se hace nada de eso. Hago hincapié siempre en esto, que no crean que aquí lucramos con la palabra de Dios. Aquí no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Aquí nos interesa que aprendas, escudriñes, estudies la Sagrada Escritura. Así que hoy tenemos este tema, hermano: Israel, pueblo de Dios. Así que pongamos atención, busca tu libro de apuntes, mándale el link a todos tus contactos, a todos, no de que a uno, a dos, a tres. Tú tienes bastante contacto en tu teléfono, en tu tablet, en lo que sea. Compártelo con todos. Así que Dios te va a bendecir y Dios va a ayudar a este ministerio a extender más rápidamente la palabra de Dios, y así se acerque más pronto a nuestra redención, la llegada de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, su iglesia. Israel, pueblo de Dios. Comencemos. Vamos a buscar, iniciando en este programa, dado a las noticias que se han dado recientemente, en este pasado domingo 19 de mayo, en ese accidente de una figura importante para el pueblo allá en Medio Oriente. Vamos a leer este versículo en la palabra de Dios. Nos vamos al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 12, verso 3. Dice así la palabra de Dios: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Así que aquí está una gran promesa, hermano, y una promesa que se cumple. Algo que es exacto y se cumple como una ley. Aquel que bendice a Israel es bendecido.
Aquellas naciones que bendicen a Israel son bendecidas. Aquellos países, naciones, pueblos o personas en común que maldigan a Israel dictan su sentencia para sí mismos, y los juicios y la justicia de Dios no demoran en llegarles, tarde o temprano. No es que nosotros nos alegremos porque se muere tal o cual persona, se mueren. No, sino es que es una ley, ya, eso es algo que alguien que abra la boca contra el pueblo de Dios, que abra su boca en contra para maldecir a Israel, pueblo que es la niña de los ojos de Dios, se mete en graves, en serios problemas. Veamos estas noticias en estos videos a continuación. Gran controversia ha desatado en Irán la muerte del presidente Ebrahim Raisi, quien perdiera la vida tras desplomarse el helicóptero en el que viajaba por una zona montañosa en la provincia de Azerbaiyán el pasado domingo 19 de mayo de 2024. El presidente del país, Ebrahim Raisi, era uno de los ocupantes del helicóptero siniestrado que le trasladaba junto al ministro de Exteriores, Hossein Amir Abdallah, quien también perdió la vida en este percance. Ebrahim Raisi, uno de los principales representantes de la línea dura y uno de los favoritos para reemplazar en el futuro al líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, pese a que aún no se conoce a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió exactamente. De acuerdo con fuentes oficiales en Teherán, el helicóptero en que viajaba este presidente con su ministro exterior sufrió fallas técnicas mientras volaba por una zona montañosa que además experimentaba condiciones meteorológicas complejas. Lamentablemente, todos los pasajeros de la aeronave perdieron la vida, a pesar de que algunos internautas y teóricos conspiranoicos especulan sobre un posible atentado contra el político iraní. La realidad es que de momento, al hablar de un accidente y fallas técnicas, se busca disminuir la especulación en torno a un posible atentado, pues hacerlo eleva las tensiones en una región que pasa por momentos enormemente conflictivos. Pero, ¿qué pasará con Irán tras la muerte de su presidente? Para diversos analistas de la política interna iraní, la muerte del mandatario no afectará la dirección política de Irán ni sacudirá a la República Islámica de forma significativa, ya que el poder recae en última instancia en el líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei. La constitución iraní establece de forma clara qué hacer en caso de que el presidente sea incapaz de desempeñar sus funciones debido a una enfermedad, muerte o juicio político y destitución por parte del parlamento. En ese sentido, de momento el vicepresidente primero de Irán, Mohammad Mokber, ocupará la presidencia en funciones del país durante los próximos 50 días, plazo tras el cual se deberán organizar nuevas elecciones presidenciales. Tampoco se espera que la muerte de Raisi provoque cambios en la política regional. Hezbollah. En Venezuela, Hugo Chávez condenó el ataque de las fuerzas de defensa israelíes contra los activistas de la Flotilla de la Libertad que llevaba ayuda humanitaria al pueblo de Gaza. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. Luego de sufrir un infarto en el Parlamento, mientras advertía que Israel sufriría la ira de Alá por sus bombardeos contra civiles en Gaza, el diputado islamista Hassan Bitmes murió este jueves 14 de diciembre en un hospital. El deceso del legislador opositor del partido Saded fue anunciado por el propio ministro de Sanidad. Bitmes, de 53 años, sufrió un colapso cuando estaba dirigiendo un encendido discurso en el pleno del Parlamento turco, en el que denunció lo que calificó de atrocidades de Israel por sus bombardeos en Gaza en castigo a los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre. Quizá podáis esconderos de nuestra conciencia, pero no de la historia. No escaparéis de la ira de Alá, dijo antes de colapsar y caer al suelo. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Así como vimos en estas noticias, en el caso de este accidente aparatoso que ocurrió, donde viajaba el presidente de Irán, su canciller y su séquito más allegado, y se estrella en una montaña de difícil acceso, muestran que la palabra de Dios es fiel y verdadera y se cumple a perfección. No es de alegrarnos para nosotros, porque son almas que se han perdido, van directamente al infierno. Son gente que maldieron a Israel, que levantaron su mano en contra de Israel, enviaron cientos de drones, de proyectiles contra el pueblo de Israel para eliminarlo y borrarlo. Y más de una vez confesaron públicamente y enérgicamente de que Israel sería borrado. O sea, estamos hablando de declaraciones fuertes, aseveraciones que condenan a otra nación a maldición. Sabemos, hermanos, que más de una vez en estos dirigentes políticos, presidentes o dictadores han caído en la mano de Dios y mueren en una forma tan cruel. Por mencionarlo, en estas noticias recientes, como vimos, también como Hugo Chávez, también como lo hizo un diputado allá en el Parlamento turco, en hacer estas aseveraciones, como lo vimos en estos videos. Hacen estas declaraciones, condenan al pueblo de Israel, y la mano de Dios, su justicia, no demora en demostrar su poder, el Señor, y de que su palabra se cumple. Es una ley que se cumple. Y así vemos que todas estas naciones que rodean al pueblo de Israel quieren destruirlo. Y nos llama la atención, y hemos hablado en otras ocasiones aquí de Salmo 83, y podemos leerlo nuevamente. En Salmo 83 dice así: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Nos trae al recuerdo también, recordemos, hermanos, de la historia que cuenta la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, capítulo 8. En ese suceso, donde sabemos que Amán había tramado todo, una logística para asesinar y eliminar al pueblo judío. Al ser descubierto, la reina Esther le pidió al rey Asuero, donde se le advierte de lo que se le iba a hacer al pueblo de Esther, al pueblo judío, al que pertenecía su tío Mardoqueo, tío de Esther. Este Amán había creado una horca para ejecutar a Mardoqueo, y la horca fue utilizada para ahorcarlo a él mismo. Amán fue ahorcado en su propia trampa, en la horca. El rey Asuero envió su decreto y su edicto a 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, todas esas naciones, enviándole su edicto en diferentes lenguas, ya sea judía o lo que fueran las lenguas, en diferentes idiomas. Fue enviado ese mensaje donde se le permitía al pueblo judío defenderse de aquellos que querían eliminarlo. Y así fue sellado con el anillo del rey Asuero. ¿Y qué pasó? No pudieron eliminar nunca, ni tocar a los judíos. Los judíos se pudieron defender. Ahora el Parlamento de la política internacional, la CPI, están hablando de querer apresar al primer ministro de Israel, enviarlo a la cárcel por crímenes de guerra, comparando a Hamás con Israel como pueblo asesino, y eso no es permitido, y fue rechazado rotundamente por el pueblo judío y por Israel, que no hay comparación con estos asesinos desalmados
gente carniceras. Bueno, toda esta gente no se puede comparar. Estos grupos terroristas jamás, como jamás, la Yihad Islámica o Hezbollah, no son comparables con el pueblo de Israel. Jamás se puede hacer ese tipo de comparación. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo están confabulando todos estos pueblos que rodean al pueblo de Israel. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar siempre orando por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, y así nos lo dice la palabra de Dios en Salmo 122:6, recordémoslo. Y sean prosperados los que te aman. Así dice la palabra de Dios. Dice la noticia aquí en Enlace Judío, una completa distorsión de la realidad de lo que dice el fiscal de la Corte Penal Internacional, y ha sido rechazado rotundamente. Así declara Netanyahu. Va contra los soldados de la FDI que luchan con todo heroísmo contra los viles asesinos de Hamas, que nos atacaron con crueldad el 7 de octubre de 2023. Dice así también el fiscal de La Haya: ¿con qué descaro te atreves a comparar a los monstruos de Hamas con los soldados de la FDI, el ejército más moral del mundo? ¿Cómo así? ¿Con qué audacia se compara entre Hamas, que asesinó, quemó, masacró, violó y secuestró a nuestros hermanos y hermanas, y a los soldados de la FDI, que están librando una guerra justa que no tiene comparación en lo moral? Como primer ministro de Israel dice: rechazo la comparación que hace el fiscal de La Haya entre el Israel democrático y los asesinos de Hamas. Claro que esto no hay comparación. Ese es el Consejo de la Política de la Injusticia, sería, no es la CPI, el Consejo del Parlamento de la Política Internacional. Definitivamente esta gente anda muy mal, de todas maneras andan muy mal. Quieren apresar a Sinwar y también a Netanyahu, pero eso es rechazado totalmente por Israel, totalmente. Dice la palabra de Dios en Zacarías 12:2: y aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando hayan asedio contra Jerusalén, deseo desconquistarla, y también lo habrá contra Judá. Entonces, todos ellos quieren apoderarse de Jerusalén, quieren destruir al pueblo judío. Y eso es lo que estamos viendo, hermano. Y ya esto estaba escrito desde mucho tiempo. La palabra de Dios lo habla claramente, y lo puedes buscar ahí en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, verso 17, cuando dice: Sión extendió sus manos, no tiene quien le consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es Israel. Que sus vecinos fuesen sus enemigos. Ahí está. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Más claro que el agua latina no puede estar. Ahí la palabra de Dios nos pone bien en claro de que los vecinos de Israel serían sus enemigos. El verso 2 en Zacarías 12:2 dice así: yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Contra Judá en el sitio, contra Jerusalén. Vemos cómo el presidente ya difunto que pereció en este accidente, saliendo de Azerbaiyán, haciendo su recorrido, y desaparece en un día de clima muy nublado, muy complicado el estado del clima ese día, el domingo, domingo 19 de mayo, domingo 19 de mayo 2024 actualmente, se estrella y desaparece, y ya se confirmó. Entonces ya para el día 20, el lunes 20 de mayo, se confirmó la muerte de todos los pasajeros que iban en este helicóptero. Entonces, que se levantó en contra de Israel y envió en forma directa ya un ataque directo con cientos de drones, de misiles balísticos del lejano, mediano y cercano alcance, con todos estos drones que mandaron contra Israel, fueran para que desaparecieran el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Dios es Israel, y esa es la parte que no comprenden mucho todavía. La iglesia es un pueblo, Israel es el otro pueblo. Nosotros somos los que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Él vino y murió por nosotros, compró a precio de sangre nuestras vidas, nuestras almas. Nuestra vida eterna la tenemos a través de Él.
Porque nosotros tenemos que tener puestas nuestras vistas solamente en Él, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Nuestra fe está basada en Cristo Jesús. Dice la palabra en Salmo 83:4, han dicho, venid, destruyámoslo para que no sean nación. ¿Y cómo han intentado una y otra vez hacer esto, hermano? Una y otra vez. Sabiendo que esta tierra fue por decreto declarada para el pueblo de Israel, para Jacob. Así lo afirma Salmo 105:10, donde nos dice que la estableció a Jacob por decreto y a Israel por pacto sempiterno. Esto es para siempre, por siempre. No se rompe este pacto. Así dice el verso 11, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Ahí estamos, hermano. Esta tierra ha pertenecido y es una tierra elegida por Dios para Él y su pueblo. Así dice la palabra de Dios en Ezequiel 16:3. Y di, así ha dicho Yahweh, el Señor, sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Vemos cómo este personaje, este presidente de Irán, Ebrahim condenó, dijo que iba a borrar del mapa al pueblo de Israel. Y vemos cómo terminó. La palabra de Dios es fiel y se cumple. Y la gente todavía no cree. Ve con hechos las cosas y todavía no está creyendo, hermano. Es increíble la necedad del ser humano, lo necio que se han vuelto la gente. Y siguen sus ataques, ya sean del norte, desde el Líbano, con estos grupos de Hezbollah, al sur con Gaza, están en Cisjordania, están con la Yihad Islámica, desde Yemen con los hutíes, todas estas naciones. Él lo declaró así: no quedará nada de Israel si nos ataca. Israel demostró qué tan vulnerables son las defensas de Irán. Y si Israel fuera un pueblo que de verdad fuera asesino, hubiera sucedido en otras cosas. Hubieran desaparecido miles de iraníes. Pero ese no es el objetivo. Dice también en el Salmo 83:8, también el asirio se han juntado con ellos, que Persia, acuérdense, Persia, lo que es Irán. Entonces todos ellos están unidos para tratar de borrar, eliminar al pueblo de Israel. Algo que han intentado desde mucho tiempo atrás. Muchos que se han levantado con el antisemitismo, así como podemos mencionar a muchos que podemos mostrar aquí imágenes que son personas que se han declarado también y concursan para un puesto como anticristo, pues. Van en contra de lo que dice Cristo, o sea, están en contra de nuestro Señor Jesús. Irán ayudó a los terroristas de Hamas a planear el ataque contra Israel. Y eso no es nada que sea oculto, todo se sabe. Dice Salmo 83, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Y así se han reunido tanto con los iraníes, con Rusia, con China, con Corea del Norte, todo para confabular contra Israel. Han entrado en consejo con tus protegidos, han dicho, venid, destruyámoslos. Así nos dice que lo quieren borrar al pueblo de Israel. Y así Irán felicitaba a las milicias palestinas por la operación contra Israel cuando ocurrió esa masacre que el 7 de octubre de 2023. Y Irán respaldaba a las milicias palestinas de Gaza. Entonces era el que le suministraba los armamentos también, todas las armas para eliminar a judíos. Isaías 41:8 Isaías 41:8 nos dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aquí estamos viendo en claro, hermano, aquí en Isaías 41:8. ¿Qué estamos viendo? Que el Señor escogió a Jacob, escogió a Israel,
Dice, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Importante que leamos con detenimiento esta profecía, esto que está escrito aquí en Isaías 41, ahora en el verso 9, dice así: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Importante aquí, hermano, que el pueblo de Israel nunca ha sido desechado, ni menospreciado, ni dejado a un lado por nuestro Dios, por el Señor. Nunca ha sido desechado, ni se trata que la iglesia suplanta al pueblo de Israel, tampoco. No existe esa doctrina de reemplazo, que eso es antibíblico. Si pueden leerlo aquí, claramente nos lo dice en Isaías 41:9. No te deseché, yo te escogí, eres tú, te escogí y no te deseché. Muy claro, muy claro. En el verso 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras también son tomadas y se aplican a todo buen cristiano que camina y va por la senda estrecha y angosta, donde tiene muchos obstáculos y problemas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Muchos se sienten perdidos muchas veces porque existen muchas dificultades, muchos problemas de toda índole, ya sea económico, de vivienda, comida, educación, enfermedades, depresiones. Hermano, existe una sinfín lista de problemas que van a acosar a toda persona, ya sea cristiana o no cristiana, ateo o no ateo. A todos están sometidos a las mismas dificultades. Pero el camino más difícil, cuya puerta no la encuentran todos, que esa puerta, esa senda estrecha, es el más difícil, es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y es el que nos lleva a la vida, porque Él es el agua de vida, es el pan de vida, Él es el camino, Él es la justicia. Isaías 41:11 dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Escucha. Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Esta es una profecía directa para el pueblo de Israel. Aquí en Isaías 41:11 lo deja bien claro y lo está diciendo, hermano. Está diciéndolo aquí, que todos ellos van a ser confundidos y serán como ¿qué? Como nada. Van a desaparecer, van a perecer, dice, y perecerán los que contienden contigo. En el verso 12 dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. ¿Más claro? Muy claramente aquí la palabra de Dios dice que toda esta gente que se levanta contra Israel perecen, tarde o temprano perecen, hermano. Dictan su sentencia al abrir su boca y condenar al Estado, al pueblo de Israel. Dictan su sentencia. Según de Timoteo 3:1 nos dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Actualmente vivimos en los tiempos más difíciles que le ha tocado vivir a todos los seres humanos que andan en los caminos de Cristo, que están peleando la buena batalla y aferrándose a la palabra y a las promesas que están escritas en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Vemos qué dificultades estamos confrontando nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas. Todos estamos pasando una situación difícil, porque este camino, como lo dice la palabra de Dios, es para los valientes. Solo los valientes lo arrebatan, no es para cobardes este camino de seguir a Jesucristo, no. Este camino no es para los cobardes, es para los valientes. Vendrán tiempos peligrosos. Ya se están acercando los límites para la predicación de la palabra de Dios. Ya nos limitan en todas las redes sociales. Somos echados a un lado, somos vetados
no nos permiten hablar más de 3 cosas, no predicar en público en otros países no se permite. Hermano, hay una resistencia por la parte del enemigo porque sabe que el tiempo de él ya se está acabando, ya está acabándose su tiempo, está llegando al final. Y dice la palabra de Dios que en Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos viendo en la iglesia actualmente. Ya sean esas que están, mega iglesias que están repletas de mucha gente que no van ni a alabar a Dios, van a hacer otra cosa, van a hacer negocios, van a todo, a conversar, a bochinchear, menos a escuchar y a escudriñar y a noticias de la palabra de Dios. Otros buscan momentos de dispersión, de diversión, de entretenimiento, y no buscan la verdad. Ya no toleran que se le hable con la verdad de la palabra de Dios, con la sana doctrina. No toleran la sana doctrina, ya no la toleran. Tal cual lo dice la palabra de Dios. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no gustan por las cosas de Dios. Ya no tienen ese primer amor, lo perdieron, que habla la palabra de Dios en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Perdiste el primer amor. Ya no sientes esa pasión por las cosas de Dios. Ya no te interesa alabar a Dios. Ya no te interesa adorar a Dios. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Va a perecer, como dice Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no escudriñaron la Sagrada Escritura, no supieron distinguir los tiempos en los que estamos viviendo, y son los tiempos más peligrosos que pudo haber vivido el mundo cristiano, la iglesia actualmente. Tiempos de apostasía es lo que estamos viviendo, donde todas estas naciones, donde estas imágenes que tú puedes reconocerlas, todos estos personajes que se hicieron cristianos, se hicieron pasar por cristianos y se desviaron, comenzaron a predicar y a hablar doctrina de demonios, basándose en sus pensamientos, en su raciocinio, y desviando la palabra y no aceptando ya la palabra de Dios, porque ellos quieren cambiar lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que todo cristiano, como dice la palabra de Dios, debe reconocer la voz del Señor. Juan 10:26 dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Cuando tú le tratas de hablar de la palabra de Dios a mucha gente, la gente te rehuye o no quieren escuchar porque eso le es malo para ellos. Así que ahí puedes ver un ejemplo. La palabra no es para esas personas. La palabra va dirigida a aquellos que son ya elegidos por Dios. Y si esas personas no quieren creer, ya tú cumpliste con llevar el mensaje. Pero mira lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen. Todo cristiano reconoce la voz de Dios a través de la palabra, ya sea leída o predicada a través de un hermano. Saben cuando Dios está hablándole. Porque ¿qué pasa aquí? Las ovejas que reconocen a su pastor, reconocen la voz de Dios, sí van a escuchar. Aquellos que quitan su oído y no tienen tiempo para las cosas de Dios, esos son los que no reconocen la voz de Dios. No la reconocen por más que digan. Y todos estos falsos predicadores que se burlan de otros porque tienen más dinero todos ellos eran nada, eran bien pobres y se lucraron a base de la palabra de Dios, predicando y dictándole conferencias, entretenimiento y doctrinas falsas que no están escritas, haciéndose pasar por apóstoles, falsos apóstoles fraudulentos, mercaderes del evangelio. En 2 Corintios 10:5 nos dice, y nos llama en esta versión de la Castilla, a derribar falsos argumentos y toda especie de soberbia que se alza contra el conocimiento de Dios, y hacer cautivo todo pensamiento rebelde y llevarlo a obedecer a Cristo. Ellos piensan que están haciendo el trabajo y ayudando a Dios. Ellos piensan que están haciendo bien, pero se han desviado de lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos piensan que están haciendo bien las cosas, se dedican a quitarle el dinero a la gente. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Toda esta gente, todo esto que están haciendo, haciéndose pasar por buenos, amables, pero le roban la lana a las ovejas. Todos ellos serán rechazados. Y entonces le protestaré, dice: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Así vemos, hermanos, que es importante que todo cristiano conozca la Sagrada Escritura. ¿Por qué? ¿Con qué argumento tú le vas a llegar a una persona que no conoce la palabra de Dios, que no practica las obras, las buenas obras que dice la palabra de Dios, que no trata bien a su prójimo, que se basa en injusticias? Es importante, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En Mateo 7:15 dice: cuídese de los profetas mentirosos. Esta es la versión del lenguaje sencillo. Cuídense de profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Hay que prestar atención muy bien, porque la palabra de Dios nos los advierte. Y muy claro, hermano, muy claro. No puede ser más claro que de lo que está aquí escrito en Mateo 7:15. Hay que cuidarse de esos profetas mentirosos. Son falsos profetas. ¿Cuántos no se han levantado por ahí que son profetas y dicen una profecía y no se cumple? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es falso profeta. Entonces no hay que creer en ellos. Así como todos estos que se han levantado como apóstoles, y los cuales no son nada, no son apóstoles. Ustedes saben que en Apocalipsis dice la palabra de Dios que la Jerusalén, la gran Jerusalén, tiene 12 cimientos, y en ellos están los nombres de los 12 apóstoles. ¿Dónde estarán ese rantantán de apóstoles falsos? ¿Dónde van a aparecer? ¿Sus nombres dónde están? Falsos apóstoles. Para ser un apóstol de Jesús, es necesario que Jesús lo elija a ellos. Eso no está en discusión. Eso está claramente estipulado, los requisitos que tiene que tener un apóstol para ser un apóstol. Y sabiendo que el nombre de apóstol no es ni un rango alto, sino es el rango más bajo que existía para ingresar a un ejército romano. Apostelo. La gente desconoce y piensa que se están poniendo un super grado como de patriarca, qué sé yo, que quieren ser reconocidos, que le estén besando las manos y los pies, así como los dirigentes de la Iglesia Universal. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo aquello que están haciendo, torciendo la palabra de Dios, todos ellos serán juzgados. Nosotros no hemos sido llamados para juzgar. Nosotros podemos hacer diferenciar entre colores, entre una acción y otra, podemos decidir, pero condenar no podemos hacer. Con esa actitud de tomar el verbo de juzgar como condenar, no se puede hacer. Eso le toca a Dios y Dios lo hará. Juan 14:6 nos dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, no existe otro camino, solamente el camino que trazó nuestro Señor Jesucristo.
en quien tenemos nuestras miradas también puestas en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el consumador de nuestra fe. Ahí está nuestra vista en ese camino, porque Jesús es la única persona a nivel del mundo y en la historia que ha declarado grandes palabras como esta, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Él también dijo que era la fuente de vida eterna. Él dijo, yo soy el pan de vida. No hay nadie que haya declarado eso. Y es importante entonces, hermano, como dice Salmo 119, 105, que escudriñemos las palabras. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Siempre que leemos la palabra de Dios nos nutrimos, nos hacemos más fuertes espiritualmente. Y no debemos de temer. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú Israel, pero tú Israel dice, para él, el siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí. Muchos piensan que los judíos son algo malo para la humanidad. No, hermano. De los judíos salió la salvación. Así lo dice la palabra de Dios, claramente. Y lo hemos leído aquí en otro programa, que la salvación viene de los judíos. A ellos se les dio la custodia de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. A ellos se les dio la palabra para que compartieran para el resto del mundo. Y nunca ha sido desechado. Y así lo repetimos aquí en Isaías 41:9. Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. La iglesia no reemplaza a Israel. Para nada. Esto de la doctrina de reemplazo no va, porque es antibíblica. El Señor siempre va a ayudar y a sustentar a su pueblo. Dice que todos los que se enojan contra ti serán ¿qué? Avergonzados. Así lo dice Isaías 41:11. Confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Es importante, hermano, aquí está claro que todos los que le hacen la guerra van a perecer. Todos aquellos que te hacen la guerra van a ¿qué? Van a ser confundidos, van a desaparecer, no se le hallará. Y ya así hemos visto la maldición de lo que ocurrió a este personaje, quien condenó, quien maldijo desde sus vísceras, de sus entrañas, maldijo al pueblo de Israel, y ahí mismo a los meses le apareció el cáncer ahí, donde suplicó que no lo llevaran a Cuba porque sabían que allá habían los brujos grandes y ya estaba perdido. Él sabía que ya estaba perdido. O este personaje, este diputado en el Parlamento turco, quien condenó enérgicamente al Estado de Israel, al pueblo de Israel, y cayó ahí mismo, muere diputado turco, tras mencionar su ira, la ira de Alá, dice, contra Israel. Y este señor, que desapareció este domingo en las montañas, en condiciones climáticas bien extremas, Ebrahim Raisi, declarado muerto, que también ordenó la muerte. Este señor era conocido como el carnicero de Teherán, donde asesinó a miles de sus conciudadanos, los asesinó, los fusiló, lo decapitó, o sea, mató a miles de personas, y se estaba perfilando como el sucesor del Ayatollah, el máximo puesto, que es un puesto como religioso, que equivalente como al Papa, ¿no? Allá en Irán. Y mire lo que sucedió. Abrió su boca y él mismo dictó su sentencia. En Israel no se hizo comentario, ni se le atribuyó este accidente, porque ellos no tuvieron que ver nada con eso. Se fueron por las condiciones climáticas, y lo cual el helicóptero se estrelló y murieron. No tienen que ver nada los judíos con eso. Ahí se cumple la ley de Dios, lo que dice en Génesis 12:3. A los que maldicen serán malditos, hermanos, caen en maldición. Israel es el pueblo, es el reloj profético, y está marcando
y nos está avisando de que ya viene nuestra redención, ya viene muy pronto. En Jeremías 33, 17 al 18 nos dice: pues así dice el Señor, jamás faltará un descendiente de David que se siente en el trono de la familia de Israel. Tampoco faltará ante mí sacerdotes levitas que presenten holocaustos quemados de grano y celebren sacrificios todos los días. ¿Y por qué leo esto, hermano? Es porque ya está todo listo para el levantamiento del tercer templo. El tercer templo está a punto de recibir la orden para que se comience la fabricación. Pero sabe que no puede ocurrir esto sin que se dé primero el rapto y el arrebatamiento de la iglesia, porque una vez que se dé el rapto, surge el anticristo, quien va a confirmar los pactos y el que va a ordenar que este anticristo, obviamente, como dice, que va a ser descendiente de la rama de Adamén, descendiente de David. Ahí vemos y hemos explicado en programas anteriores, y pueden buscarlo en este mismo canal de Sonny Daniels o prédica de Sonny Daniels. Pueden buscar allí esta enseñanza que aclaramos nuestra posición, nuestro pensamiento de quién puede, de dónde viene el anticristo. Y ya lo hemos aclarado aquí muchas veces. A nosotros no nos interesa quién va a ser el anticristo en realidad, pero la palabra de Dios nos revela quién va a ser. Claro que sí, la palabra de Dios nos lo revela, y Él revela a los suyos primero todo lo que antes que suceda, antes lo revela a los suyos. Obviamente este anticristo es el que va a ordenar el levantamiento del tercer templo, y ya la iglesia no está, hermano, porque la iglesia no pasa la tribulación ni la gran tribulación. Recordemos eso. La palabra de Dios es clara y dice que la iglesia no pasa la tribulación, no pasa la gran tribulación. Retornamos a cumplirse los 7 años, venimos con el ejército de Dios, los ángeles, la iglesia, Jesucristo, a salvar a Israel en la guerra del Armagedón. Allí el anticristo y el falso profeta serán lanzados. ¿A dónde? Al lado del fuego, y el Satanás será atado por 1000 años. Y una ilustración de cómo era el lugar del templo donde se adoraba en el desierto, donde llevaban esta arca, la cual ya se sabe su ubicación. Obviamente el pueblo de Israel ni los árabes hablan ni tocan el tema, pero ya se sabe dónde está. Hay muchos que han salido por otro canal a hablar de que está en tal lugar, que en Etiopía, que está qué sé yo, en otro lugar ahí cerca en Jerusalén. Pero obviamente aquí lo hemos explicado a la luz de la historia, a la luz de la palabra de Dios, donde debería y estuvo presente el arca de la alianza para cumplir el pacto, porque la sangre tenía que caer en el propiciatorio, donde el lado que le correspondía exclusivamente a la sangre del Cordero inmolado, Jesucristo. Entonces se levantará este anticristo, y la cual nos menciona la palabra de Dios en Daniel 9:27, como dice en esta versión para todos: después el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Ahí donde se va a levantar eso. En otra versión dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. En Daniel 9:27 dice así en la versión de lenguaje sencillo: durante unas semanas más, ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente. Aquí en la semana 70 está a punto de iniciar, pero no han comenzado esa última semana, que son esos 7 años destinados para el pueblo de Israel. La palabra de Dios nos llama así, como dice Hebreos 12:2, que tenemos nuestra vista en Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El rapto de la iglesia está a punto de darse. En 1 Tesalonicenses 4:16 al 18 nos dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Viene el arrebatamiento, viene el rapto, hermano, en cualquier instante. Así dice la palabra de Dios en Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada. Mucha gente está predicando que no existe el rapto, ¿no? No creen. Mucha gente se va a quedar
y no es la iglesia. Eran disque parte de la iglesia, pero no eran la iglesia. No temáis, manada pequeña, dice Lucas 12:32. El Señor dice en 2 Pedro 3:9 que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es necesario arrepentirnos de todos nuestros pecados. El Señor es fiel y grande misericordia. Él perdona. Y al perdonar, Él ya no vuelve a la memoria los pecados, lo que sucedió. Él olvida todo eso, Él lo entierra. Ya no lo menciona más. Aprende a perdonar también. Porque el que sabe perdonar tiene el corazón de Jesús. El que sabe perdonar tiene el temor de Dios. Es importante que sepa perdonar. Que no guardes rencores en tu corazón. Porque todo eso aleja tu espíritu del Espíritu de Dios. El Señor va a venir en cualquier instante. En cualquier momento va a venir. Y van a ser sorprendidos mucho. La palabra de Dios lo dice en Mateo 24:44. Vendrá a la hora que no pensáis. Definitivamente, como dice Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Está avanzada ya, hermano. Ya el Señor está a las puertas, ya va a punto, ya los ángeles están preparados con las trompetas en mano y el Señor va a sonar la trompeta. Mateo 24:6 nos habla y nos advierte de que habrían guerras y rumores de guerra, y eso lo vemos a diario, a todo momento hay guerra. Medio Oriente está en guerra. Y muy pronto se involucrarán muchas naciones más. Debemos vestirnos de esas vestiduras blancas de lino fino. Y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:18 que esa vestidura de lino fino son las naciones de los justos. Y también debemos ponernos para poder distinguir la verdad entre tantas mentiras que existen ahorita mismo a la luz en todos los medios de comunicación, en internet, plataformas donde se habla de muchas cosas que son falsas, y ya el cristiano no sabe distinguir la derecha ni de la izquierda porque no estudia la palabra de Dios, no la escudriña y no conoce entonces los tiempos. Entonces es necesario que compre, dice aquí en Apocalipsis 13:18, compre oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge, aquí una parte importante, unge tus ojos con colirio para que veas, porque la gente no está viendo la verdad. La verdad se la ha ocultado a la iglesia y por eso hay mucha gente que andan perdida. Andan perdidas. Muy pronto se va a dar el rato de arrebatamiento y muchos van a ser sorprendidos, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Mateo 20:16. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. La palabra de Dios en Apocalipsis 13:11 nos recuerda siempre: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en otras versiones, como le voy a decir, yo dice para que así sí nadie te quitará tu premio. Es importante que ya este momento de la semana 70 está a punto de darse, pero se dará previamente el rato del arrebatamiento. Es importante que escudriñemos la Sagrada Escritura para poder distinguir todas estas falsas doctrinas que están en los medios. Y muchos se han reunido, así como dice 1 Timoteo 4:1, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque muchos van a apostatar. Dice así, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea, van a dejar la verdad y se van a desviar. Estamos viendo cómo está ocurriendo entre nosotros. Así vemos mucha gente que decían que ser cristianos y están diciendo y están enseñando unas cosas que no son bíblicas.
Y va a ocurrir así mismo como fue en el diluvio, hermano. Mateo 24:39 nos recuerda así, y dice así: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. Así va a ser también, van a ser sorprendidos. Porque toda esta gente agrega y quita y pone e inventan, porque no se conforman con lo que está escrito. Donde la palabra de Dios nos dice claramente que ya la revelación fue dada, que el canon bíblico se cerró. En Proverbios 36 nos recuerda y nos dice así: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dice claramente la palabra de Dios. Y recordemos en el último libro de la Sagrada Escritura, en Apocalipsis 22:18, donde nos dice esto: si alguno añadiere a esta cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Actualmente, la gente menosprecia la palabra de Dios, menosprecia las profecías. A todo lo malo le llaman que es bueno, y a lo bueno le llaman malo, y a lo amargo lo ponen por dulce, y lo dulce lo ponen por amargo. Primera Tesalonicenses 5:20 y 21 nos dice así: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Es importante, hermano, que todo cristiano escudriñe la Sagrada Escritura, que busque a Dios en espíritu y en verdad, ore, ayune, que se reúna en la iglesia. Muchos tienen por costumbre no ir a la iglesia, y todos somos parte del cuerpo de Cristo y nos debemos reunir, a escudriñar y a escuchar la palabra. Por algo el Señor lo dijo. Es importante que vayas a la iglesia, te reúnas. Va a llegar el momento que no vamos a poder hacer. Hay muchas naciones donde no se pueden reunir ni sacar una Biblia, no tienen una Biblia. Hay muchos países como China e Irán donde no se les ha permitido predicar la palabra de Dios públicamente, ni tener una Biblia. Tú puedes tener una Biblia en tu casa, o 3 o 4 Biblias, y ninguna la abres, ni una la lees, no la escudriñas. Llegará el momento donde no se podrá tener ni uno de estos libros, ni predicar la palabra de Dios. Pero Dios es grande misericordia que acá en América todavía podemos accesar a su palabra. Allá en Medio Oriente, en los países árabes, musulmanes, no es así. Pero aún así, el mismo Señor se le está presentando a ellos, a muchos. Y muchos de ellos se están convirtiendo a Jesús. Están convirtiéndose al cristianismo. Así que ya está llegando el momento donde toda la palabra de Dios se está ocupando todo el planeta, se ha recorrido todo el planeta, donde se completen el número de los gentiles. Entonces ya sabe lo que va a pasar. Hermano, es importante que escudriñemos la Sagrada Escritura y nunca menosprecie lo que dice la Biblia, porque este es un libro, aparte que es histórico, es profético, son profecías que nos dejan en claro los momentos en los que estamos viviendo hoy día, y debemos alertar a todos, porque Cristo ya viene por su iglesia. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia está a la puerta. Así que, hermanos, preparémonos porque ya se agota el tiempo. Ya el tiempo se ha agotado. Así que, hermanos, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Esperemos que estas palabras las revises y sean de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Recuerda darle me gusta ahí, comparte el link con todo, con tu contacto, para que más personas puedan ver este tipo de programas, aunque no somos los más populares, porque hablamos con la verdad y con la Biblia. Muchos canales ya no mencionan ni siquiera la palabra de Dios, nada más que si acaso leen un versículo y ya más nada. Acá sí tenemos bastante la palabra de Dios, y es importante que busque en tu libro en la casa y lo repase y lo busque y lo estudies. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido,